Capítulo 2, Destino desconocido, parte 2. Unos minutos más tarde, el alcalde Min saludaba a un visitante de negro. ¿Por qué no me habló de la casa? El alcalde retrocedió ante el tono sereno a pesar suyo. ¿Qué casa? ¿Dónde encontraron a su hija? Parece que era la casa de la chica que está en el hospital, Lori. Así es, dijo el alcalde con indiferencia. No divulgué esa información en particular porque uno no me pareció especialmente vital. ¿Ha pasado algo? No sé exactamente lo que ha pasado, pero había alguien ahí dentro. Creo que buscaban algo. ¿Qué tipo de personaje era? Los ojos del alcalde brillaron de curiosidad. No tiene sentido entrar en eso. ¿Alguno de los habitantes del pueblo ha mostrado algún interés particular por esa casa? No veo cómo podrían. Se supone que el lugar está cerrado a cal y canto. ¿Conoce a alguien en el pueblo con talento para la intangibilidad molecular? Preguntó de. El alcalde no contestó. ¿Qué investigaba allí la familia de Lori Knight? Se limitaba a. Empezó a decir el alcalde, pero luego se quedó callado. Un fino suspiro brotó de sus labios. Durante mucho tiempo los experimentos de los Knight fueron motivo de cierta preocupación para la gente del pueblo. No por sus resultados en sí. Era simplemente que nadie podía entender lo que estaban haciendo allí. Como sin duda sabrás, en un pueblo como este es imposible intentar y hacer algo sin que alguien se entere. A veces, se sabe que los egos individuales ponen en peligro el modo de vida de comunidades enteras. Yo personalmente les he llamado la atención más de una vez, pero Franz, el padre de la chica, siempre sostuvo que eran simples experimentos de química. El rostro del alcalde mostraba un fuerte tono de fatiga. Sin decir palabra, siguió mirando por la ventana. Hasta donde alcanzaba la vista, las llanuras marrones se alejaban de ellos. Parecía que la velocidad de crucero de la ciudad distaba mucho de ser tranquila. Si me hubiera dado cuenta antes, continuó el alcalde. Su voz era plomiza. El señor y la señora Knight eran los químicos más importantes de la ciudad. Solo el intelecto del señor Knight nos salvó de la hambruna hace 15 años, o evitó los ataques de la bestia del trueno en el último momento hace solo 4 años. De no ser por él, un buen 70% del pueblo habría ido a su recompensa. Pensé que podíamos pasar por alto su afición poco convencional, y la gente del pueblo parecía pensar lo mismo. ¿Fue un error? Y entonces, un día, de repente decidió abandonar el pueblo. Sí, fue hace unos 2 meses. Intenté disuadirle, pero su determinación era tan fuerte como el acero. Aún recuerdo la expresión de su cara. Parecía que le iban a salir llamas por los ojos. Supongo que lo que descubrió aquí en la ciudad podría haberle servido bastante bien en una vida en el maldito mundo de abajo. Fácilmente podría haber encontrado algo útil como eso, y no tuve más remedio que dejarlos ir. Por supuesto, no me olvidé de dejar perfectamente claro que nunca más se les permitiría volver a la ciudad. Y eso fue todo. No creo que lo fuera, dijo como si conversara con el viento. Había algo en su casa que rozaba la ruina total. Cualquiera se daría cuenta. ¿Dónde se deshicieron de las cosas que había en la casa? No había nada de eso, dijo el alcalde, casi escupiendo las palabras. Lo único realmente inquietante eran unos frascos de medicamentos de aspecto extraño y 2 o 3 artilugios que parecía que había montado, y no perdimos tiempo en destruirlos. Pero el resto de los medicamentos y la maquinaria se enviaron a otros laboratorios o fábricas que podían utilizarlos. No había nada fuera de lo normal. ¿Quién hizo el trabajo en sí? Gente de toda la ciudad colaboró. Comprueba los nombres y lo verás. ¿Quieres decir que no estuviste involucrado? El mayor sacudió la cabeza. No. Yo doy las órdenes aquí. Yo estaba allí cuando llegó el momento de abordar el lugar. No dijo nada, pero miró al alcalde. Sus ojos eran oscuros más allá de lo imaginable, y más claros de lo que las palabras podrían decir. Necesitaré una lista de todos los implicados en el proyecto. Quiero preguntarles algo. ¿Por qué? ¿Cree que miento?, preguntó el alcalde, sin parecer enfadado. Cualquiera puede mentir, replicó supongo que tiene razón. Deme un segundo, le haré una copia. El alcalde utilizó el interfono de su mesa para dar la orden al ordenador de listados y, en menos de 5 segundos, el alcalde entregó a una hoja de papel. En la lista figuraban los nombres y direcciones de casi 20 hombres. Se guardó el papel en el bolsillo del abrigo y volvió a salir sin hacer ruido. La vieja habitación le pareció sucia. Aparte de las instalaciones industriales, en aquel lugar había más maquinaria en funcionamiento que en ningún otro sitio de toda la ciudad, y después de producir energía nuclear los residuos se procesaban rápidamente y se disipaban como un polvo inofensivo. A pesar de ello, la habitación estaba algo manchada de hollín. Una figura negra se acercó sigilosamente al panel de control que regulaba el trío de reactores nucleares.
Como esta sección suministraba energía para todas las necesidades de la ciudad, estaba protegida por 3 muros Duar de 2 metros de grosor cada uno. Toda la actividad del edificio era supervisada por el ordenador. Sin embargo, una figura sombría se detuvo sospechosamente ante los controles, desapercibida para los ojos electrónicos y no registrada en sus memorias. Una mano negra, totalmente acorde con la figura oscura, extendió la mano y empezó a apagar las luces del panel, algo que nunca debería haberse permitido. En las profundidades del caos, empezaron a formarse manchas rojas. Algunas de estas manchas se fundieron rápidamente en una sola, y de una mancha creció a una mancha, y de la mancha se formó una red. Dentro del escarlata estaba la cara de su padre. Su expresión era extrañamente tranquila. Una luz azul danzaba a su alrededor. La luz era tan brillante como un relámpago, pero al mismo tiempo también parecía coral. Su padre levantó la vista de la mesa. Varios segundos después, un tono eufórico se extendió por sus demacradas facciones. Los labios de su padre se movieron. Lo he conseguido, dijo. Por fin lo he conseguido. Lo siguiente que supo fue que su madre y su padre vagaban por el desierto. A lo lejos, el viento aullaba. Era un viento frío, tan frío como la niebla. En la desolada llanura que se extendía ante ella solo se veían nubes y cielo. Las nubes se arremolinaban y solo el viento soplaba contra ella. Y entonces ese viento formó un rostro junto a ella, uno que ella sentía que podría haber visto antes, pero al mismo tiempo también sentía que nunca había visto. Y no había solo una cara. Había otra, y esta era familiar. Sus labios se separaron para hablar. Quédate aquí. Quédate aquí. Mientras ella y su familia atravesaban el desierto azotado por el viento, tuvo la sensación de que la voz resonaba tras ellos durante una eternidad. No sabía exactamente a dónde querían ir su padre y su madre. A veces, su madre miraba ansiosa por encima del hombro. Aunque se daba cuenta de que allí no verían más que llanuras desoladas, su madre parecía temer que algo los alcanzara. Lo que inquietaba a la niña era el rostro desconocido que flotaba en el cielo. Sus ojos no miraban a su padre ni a su madre, sino a ella misma, algo que la niña sabía con toda su alma. El viento y los trozos de arena golpearon ruidosamente el rostro de la niña. Estaba en el parque. Sentado en un banco, observaba el agua que saltaba en la fuente que tenía delante. Como siempre, sus pensamientos eran un misterio. De repente, una sombra negra se posó sobre su perfil. «Hola, ¿eres de...?» preguntó alguien con voz grave. De no contestó. Era casi como si hubiera esperado la pregunta. El hombre que estaba de pie al final del banco era un gigante que parecía estirarse hasta las nubes. No medía 2 o 3 metros, sino casi 10. Con una estructura parecida a la de una enorme roca con troncos hundidos en ella a modo de extremidades, su sombra cubría fácilmente a Ade y se extendía hasta la base de la fuente, a varios metros de distancia. En el pecho de su camisa azul había un pequeño y agudo destello de luz. Aparentemente no le gustaba que lo ignoraran, el gigante continuó: «Soy el Serifutón. A lo que me dedico es a mantener a la gente del pueblo a salvo de forasteros desagradables. Y no importa si eres el invitado del alcalde o no, eso no te dará ningún respiro de mi parte. Si quieres quedarte en la ciudad, será mejor que pases tu tiempo en paz y no busques problemas. Si trabajas 3 días y no tienes nada que mostrar, hasta el alcalde se dará por vencido. Yo seré el que vaya a buscarte. Lo encontraré y le clavaré una estaca en el corazón como es debido. Como Serif, no me gusta mucho que me ignoren y llamen a un gamberro como tú». Hutton tenía una pieza letal a su derecha, un lanzacohetes que parecía constar de 7 cañones unidos. Una pieza de maquinaria pesada como esa podía volar una bestia grande o incluso un pequeño edificio de un solo disparo. Y en su cinturón llevaba clavada una enorme espada. Incluso sin ver sus armas, una persona normal solo necesitaba echar un vistazo al tamaño de su dueño para echarse a temblar. Con solo una mirada al Serif, algunas personas podrían incluso confesar crímenes que ni siquiera habían cometido. «Quiero saber si me prometes algo», dijo el Serif. «Solo dime que te vas de la ciudad sin hacer nada». «No te preocupes, le diré al alcalde que hiciste todo lo posible por ocuparte del negocio». «¿Me sigues?». No hubo respuesta. Lo único de que se agitaba era su pelo, peinado por el viento. El bermellón empezó a teñir la cara del Serif Hutton. Lentamente, retrocedió. La punta del lanzacohetes que aún llevaba bajo el brazo se levantó. Los 7 cañones miraron fijamente a Ade. «No creas que te voy a avisar». El ligero chasquido metálico fue el sonido del seguro al ser desactivado. «Solo te doy la indicación una vez. Ignorarla es lo mismo que traicionarme. Y no le haría ningún bien al pueblo dejar que un tonto como ese siguiera viviendo», dijo el Serif, con voz alegre y rostro radiante. Un tono gélido se mezcló con el viento.
Usted fue una de las personas que investigó la casa de los Knight, ¿verdad? ¿Qué había allí? ¿Por qué demonios martilleas?, dijo el sheriff, con la voz tensa, pero no hizo nada. Ni siquiera movió el dedo que tenía alrededor del gatillo del lanzacohetes. Contéstame, volvió a decir la voz. Los ojos del cazador seguían fijos en la columna blanca de agua que salpicaba hacia arriba, por lo que resultaba difícil saber quién estaba interrogando a quién en aquella extraña escena. Ninguno de los dos se movió, pero en el espacio que los separaba se estaba librando una batalla invisible pero feroz. El dedo del gatillo del sheriff se llenó de fuerza. Su arma estaba preparada para disparar los 7 proyectiles a la vez. En cuestión de segundos, el banco y el joven sentado en él quedarían reducidos a cenizas por una conflagración de 30.000 grados. El débil sonido de una sirena apartó la boca del arma de su objetivo. Inesperadamente aliviado, el alargado rostro del sheriff se volvió hacia arriba. Algo más que nubes residía en el cielo azul. Parece que los bastardos han venido a por nosotros. Joder, qué suerte tienes. La próxima vez que te pille solo, desearás haber abandonado la ciudad cuando tuviste la oportunidad. El sheriff mantuvo los ojos fijos en el cielo mientras se alejaba, pero no dedicó a la gente de la ley ni siquiera una mirada. Cuando el cazador por fin levantó la cara, se distinguieron claramente las formas de aleteo que descendían de lo alto. Eran pájaros. Una sirena empezó a sonar como una persona asfixiada que busca aire. La gente se precipitó hacia el sector residencial, tropezando con las prisas. Se levantó. Un grupo de aves de rapiña estaba al ataque. Normalmente, estos feroces monstruos volaban a alturas de 6.000 pies o más, y se alimentaban de las bestias del aire y las medusas mentirosas que vivían a esa altura, pero, cuando la comida escaseaba, se acercaban a tierra. Los más grandes tenían envergaduras de más de 60 pies, incluso podían cargar con un cíclope gigante. Pero lo más aterrador de ellos era que no actuaban solos, sino que atacaban siempre en bandadas de docenas. A sus ojos hambrientos, la ciudad en movimiento debía parecer una tremenda comida para tomar. A lo lejos, empezó a oírse lo que parecía fuego de ametralladora. Unas rayas de nombres se elevaron al encuentro de las formas que se acercaban. Una cortina negra cayó rápidamente sobre las calles. Alrededor los árboles se doblaron hacia atrás por la intensa presión del viento, lanzando un graznido que revuelve el estómago. Un bípedo de más de 4 metros de envergadura se abalanzó como si fuera a aterrizar justo encima de su pico, parecido a un cuerno corto, estaba lleno de dientes como uñas. Entre las alas que batían incesantemente con vientos huracanados, se veían patas con garras. 3 dedos tan gruesos como raíces de árbol se dirigieron hacia esperando atraparlo con su férreo agarre. Una luz plateada brilló. Aunque la espada del cazador solo pareció trazar un arco, las alas del colosal pájaro fueron cortadas por la mitad y de la garganta de la criatura brotó sangre fresca. El agua que brotaba de la fuente se tiñó de rojo al instante. Cuando saltó lejos del cadáver de la enorme bestia que caía, otras garras lo alcanzaron, dejando a su paso solo el crujido del hueso cortado. Cortó de raíz una pierna gigantesca. Un grito agudo llenó el aire. Se dio la vuelta. Bajo un par de alas que se elevaban lentamente, a unos 4 metros de distancia, vio una figura que luchaba desesperadamente. Era una niña con una falda larga. Corrió directamente bajo ella y su captar. Su mano izquierda entró en acción, dejando un rastro blanco a su paso. La aguja que lanzó atravesó al colosal pájaro en la base de la garganta. Lanzando un chillido, la criatura dejó de batir las alas y empezó a perder altura a un ritmo alarmante. Un segundo después, la expresión cambió. En un instante, todo a su alrededor se tiñó de negro, mientras una ave rapaz hasta entonces invisible, con una enorme envergadura de 65 pies, se abalanzaba sobre el pájaro que tenía la niña, hundía sus garras en la base del lomo del otro pájaro y comenzaba a elevarse de nuevo. El monstruoso pájaro batió las alas y una tremenda onda expansiva golpeó el suelo. Los árboles se partieron y el geyser de la fuente voló horizontalmente. Uno tras otro, los cristales de las ventanas de todas las casas del parque se hicieron añicos. El dobladillo del abrigo le protegió la cara. Era eso todo lo que necesitaba para contrarrestar los vientos huracanados que se desprendían del monstruoso pájaro. Aunque los vientos le azotaron, la postura no cambió lo más mínimo y se mantuvo firme. Cuando la monstruosidad aviar levantó las alas por segunda vez, se levantó del suelo con una fuerza increíble. Volando casi en línea recta, se elevó más de 4 metros. Su mano izquierda extendida se aferró al tobillo del enorme pájaro que el otro llevaba. Tras recibir un golpe mortal en un punto vital, el pájaro inferior ya estaba muerto, y la chica que había capturado se había desmayado. Utilizando su mano izquierda como punto de apoyo, balanceó su cuerpo como un péndulo. En el aire, su capa se abrió y,
ajustándose a la resistencia del viento, navegó hábilmente sobre el lomo del pájaro más grande. La monstruosidad había rugió. El áspero grito no era el de un pájaro, sino el de un feroz carnívoro. Con la punta de la espada hacia abajo, levantó el arma por encima de su cabeza. De repente, las alas del monstruoso pájaro se batieron hacia atrás. Temblorosas, emitían intensas ondas vibratorias. La espalda de la monstruosidad se volvió semitransparente. La agonía de tener una aguja clavada en todas y cada una de las células de su cuerpo asaltó al cazador. El ceño de ese frunció ligeramente. Fue su única reacción. La espada larga que bajó rápidamente atravesó al monstruoso pájaro justo en el bulbo raquídeo. Un aullido de dolor sacudió el cielo y, cuando terminó, comenzó la ruptura. La agonía de la criatura debió devolver las vibraciones contra su propia anatomía, porque hasta la última pluma se desprendió de sus alas, y su piel y su carne se resquebrajaron como arcilla seca. En un abrir y cerrar de ojos, la monstruosa rapaz quedó reducida a numerosos trozos de carne esparcidos por el cielo. Todo esto ocurrió a una altitud de 650 pies. Juntos, y la niña cayeron del cielo. En total, el pueblo tardó 2 horas en luchar contra las aves de rapiña. Después, quedaron rastros de la batalla. Por las calles corría sangre brillante, los tejados de varios edificios habían volado por la presión del viento y un niño que había recogido un proyectil antiaéreo aún caliente gritaba de dolor. Los rostros de la gente estaban inesperadamente brillantes. No había habido víctimas mortales, casi nadie había resultado herido. Algunas personas habían recibido pequeños cortes por los cristales de las ventanas, pero eso era todo. Además, la situación alimentaria en la ciudad había empezado a mejorar. Las aves de rapiña más pequeñas se cargaban en carros y se retiraban, mientras hombres con hachas y motosierras se reunían en torno a los gigantescos cadáveres que llenaban las calles. El zumbido de los motores se mezclaba con los sonidos de la carne y los huesos al ser cortados, y aquí y allá el hedor de la sangre impregnaba la ciudad. En menos de 30 minutos, un enorme pájaro de 9 metros de envergadura podía ser desollado hasta el punto de que ya no era reconocible. Después de todo, las aves devoradoras de hombres eran deliciosas, incluso para las mismas personas a las que pretendían comerse. La ciudad bullía de actividad. Las piezas estaban cargadas de montones de carne, vísceras, plumas y huesos que había que llevarse. Todos ellos se enviarían a las fábricas para su procesamiento químico, y parte de la carne se conservaría y se enviaría a almacenes para su conservación. El resto circularía hasta las carnicerías y aparecería en las mesas esta misma noche. En las fábricas esperaban hombres con diversas habilidades a su disposición. Se podían fabricar lanzas con algunos de los huesos, los tendones y las vísceras podían utilizarse para cuerdas de arco, y el resto del esqueleto se pulverizaba para hacer una pasta que se entregaba al hospital. Incluso los colmillos destrozados podían convertirse en accesorios. Y la sangre también tenía su utilidad, probablemente mezclarían pequeñas cantidades en zumos o en sus bebidas nocturnas en el bar. Se había demostrado que la sangre de las aves rapaces tenía un efecto vigorizante en los humanos. Entre tanta actividad, una madre se dio cuenta de que su hija había desaparecido. Al verla correr por toda la ciudad como una posesa mientras gritaba el nombre de la niña, los demás acabaron por darse cuenta de que no habían visto a la única hija de la mujer por ninguna parte. Mientras alguien intentaba calmar a la madre medio enloquecida, una de sus amigas respondió que habían visto a su hija dirigirse al parque. Todo hacía sospechar que la niña podría haber encontrado su fin en las garras de los colosales pájaros. Varias personas empezaron a correr calle abajo, pero se detuvieron en seco. De la dirección opuesta venía un joven hermoso pero premonitorio. A su lado había una figura delgada. La mujer gritó el nombre de la niña y corrió hacia ella. Mientras madre e hija se abrazaban con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta y se alejó sin dedicarles una sola mirada. ¿A dónde iba? Cuando la madre apartó el pelo del cuello de la niña y confirmó que no tenía ninguna marca, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. No te ha hecho nada raro, ¿verdad?, dijo un hombre. Es un dampir, ya sabes. Todos murmuraron lo mismo. Me salvó, murmuró la niña. ¿Te salvó? ¿De qué? Un pájaro me atrapó. Me llevó hasta el cielo. Estás diciendo tonterías. Nada de eso cayó en el parque. Pero es verdad, dijo la niña distraídamente. Estábamos cayendo del cielo. Y entonces él me salvó. Me salvó de verdad. Los ojos de la gente del pueblo buscaron al joven cazador. Pero ya no pudieron encontrar el menor rastro de él en la ruidosa calle. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.